nombre es Alan y mi nombre es Rosalba y vivimos en Viura. Es una ciudad que está al sur de Austin, Texas. Yo soy la directora ejecutiva de Texas Parent to Parent y he estado trabajando ahí alrededor de casi 13 años. ¿Cuál es tu diagnóstico? Parálisis cerebral y también fue diagnosticado con bipolaridad. Básicamente, la parte de su cerebro que controla sus músculos no envía la señal como la manda con nosotros para poder mover nuestros cuerpos y los músculos que coordinan todo el movimiento de nuestro cuerpo. Tiene un retraso en el lenguaje, pero es simplemente lo que controla el lado motor de su cuerpo. Su mente es maravillosa, es un joven muy inteligente y con un sentido del humor muy perspicaz. A los 19 años nosotros notamos un cambio muy drástico en su personalidad. Por lo general siempre él ha sido un niño muy feliz, con muchas ganas de vivir, con un niño que por lo general siempre se la pasaba sonriendo y encontrándole chistes a la vida. Él tiene un sentido del humor muy perspicaz y muy ágil, es muy ágil para cuestiones de sentido del humor. Sin embargo, notamos que a los 19 años esta personalidad cambió por completo y fue cuando lo diagnosticaron con bipolaridad. Y llegó un momento en que esa chispa y toda esa energía de repente, ¡pum!, se apagó. De la noche a la mañana. Fue como cuando apagas la luz, al punto de sentir que yo ya no lo conocía. Al punto en que pensamos que a lo mejor estaba teniendo algún tipo de convulsiones y que esos cambios de personalidad tan drásticos, tan extremos, eran causados por una convulsión. No. Hicimos todo tipo de exámenes, de pruebas, físicamente no tuvo absolutamente nada y fue cuando empezamos a buscar una respuesta más por el lado de salud mental. Él hacía muchas cosas y yo veía su vida como que cuando él fuera más grande iba a poder vivir solo, a lo mejor con ayuda para cubrir sus necesidades físicas. Todas las decisiones que él podía tomar con anterioridad, ahorita necesita ayuda y lo hemos platicado mucho. Es algo que hemos tenido que platicar mucho. Hay veces en que ni siquiera sabe si quiere comer, no sé, pizza o sopa de macarrón. No fue fácil encontrar el medicamento adecuado para él. No fue fácil encontrar al doctor que pudiera tratar su condición de salud mental. Yo me imaginaba que su vida iba a ser diferente cuando él se convirtiera en adulto y que iba a poder tomar muchas decisiones, muchísimas más decisiones de las que ahorita puede tomar. Pero ahorita que estamos en un proceso de aprendizaje, yo creo que todavía tenemos mucho tiempo y mucha oportunidad de poder otra vez empezar a construir todas esas habilidades que él tenía para tomar decisiones. Cuando no se encuentra en posición de hacerlo, yo te ayudo a tomar esas decisiones. Pero mi objetivo es que va a llegar el punto en que va otra vez a retomar esa habilidad para poder tomar decisiones por él solo. En muchas cosas, la vida es igual a cuando él era pequeño. Él tiene cualidades que yo carezco y yo creo que hacemos un buen equipo juntos. Él tiene una memoria increíble, es increíble. Cuestiones de dirección, es muy orientado. Eso me ayuda también mucho a mí. La discapacidad es simplemente una parte de la diversidad humana. Y el encontrar a otra familia o un grupo de padres que están pasando por situaciones similares, eso da mucha esperanza. Aunque hay mucha gente que nos pueda querer a nuestro alrededor, cuando no tienes la experiencia de tener un hijo con discapacidad, no puedes entender al 100% de qué se trata o cuáles los sentimientos que tienes por tener un hijo con discapacidad.
hablar con otras familias que han tenido situaciones de salud mental fue fundamental para mi propio bienestar, para el bienestar emocional de él, para poder encontrar alguna alternativa y ayudarme a conseguir un diagnóstico o un doctor o un medicamento, un tratamiento que pudiera ser más efectivo para él. Eso lo pude lograr por el apoyo que tuve de otras familias que han tenido situaciones similares, pero el apoyo de padre a padre es fundamental.